Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida. Reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente. Humanizar la arquitectura. Diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos. Que no siempre salen, por lo menos a mí, pero ¿intentamos juntos? Hola a todos, ¿cómo están por ahí? Arrancamos este episodio. Y hoy no estoy sola, estoy muy bien acompañada por Alejandro Posada Beut. Así que vamos a hablar en este episodio que es llamado El cuerpo en simples palabras. Así que para arrancar, hola Alejandro, te doy la bienvenida, muy bienvenida. Hola Julia, qué rico estar contigo. Me encanta que estemos compartiendo este espacio y por supuesto que estoy muy feliz de estar en este saludo especial a toda tu tribu. Me encanta, estoy muy contenta, muy emocionada por todo lo que vamos a charlar. Así que antes de arrancar, te quiero pedir si te querés presentar, contarnos de vos, lo que quieras. Por Somos todos supuesto, oídos. claro que sí. Mira, yo soy Alejandro Posada Beut, ante todo una persona soñadora, con expectativas, con múltiples también frustraciones a lo mejor, con muchas cosas por vivir en este proceso, pero todavía con la capacidad de sonreír, de entender que la música vive en nuestro interior. De formación soy médico y me dediqué a algo que creamos hace ya casi 30 años, la medicina sintergética, que es una visión de síntesis de las medicinas complementarias, donde tomamos parte de la medicina tradicional china, de la ayurveda, de la homeopatía, de la auriculoterapia, la auriculomedicina, de la terapia neural, de las esencias vibracionales y por supuesto de nuestra medicina convencional, todo a la luz de la conciencia para tener una visión unificada y más integral de nuestros pacientes y pretender, por supuesto, asumir esto que nosotros pretendemos como la recuperación de la salud desde algo muy participativo y desde algo que nos incluya a todos. Ya me encanta y ya quiero charlar de todo, así que qué interesante, qué interesante. Así que, bueno, para ir arrancando esta entrevista, porque va a ser a modo de entrevista, acá les cuento del otro lado, yo me voy a poner en el rol de persona curiosa que quiere preguntarte todo acerca del cuerpo, como ya charlamos un poco, y el cuerpo en simples palabras, ¿no? Para entenderlo de una manera simple, cómo funcionamos, que es como el fin de este podcast, conocernos cada vez un poco más. Así que, Pues para bien, arrancar, bien. Para arrancar te tiro un título así, a ver qué me puedes contar. Es abstracto, pero voy. En breves palabras, el cuerpo. Contame algo. bueno, mira, la verdad es que cuando Bertalanffy habló de la teoría general de sistemas, nos hizo comprender una cosa y es que nuestro cuerpo físico humano está muy bien relacionado a través de órganos, tejidos y sistemas que establecen un diálogo permanente y ese diálogo permanente es el que nos lleva a entender que cada cosa en nuestro ser está completamente interrelacionada, como debemos estarlo también nosotros, los seres humanos, ser seres interdependientes, bien distinto a ser dependientes. Cuando decimos interdependientes, estamos hablando de vínculos, de la necesidad de conectarnos y por lo tanto, desde el punto de vista corporal, cada uno de nuestros órganos, tejidos y sistemas están correlacionados y están teniendo una función específica dentro de una especialización mayor, que es la de ser un ser integral, que es la de precisamente entender que todas esas funciones están allí inscritas, pretendiendo que haya una perfecta armonía, un equilibrio, una homeostasis en nuestro interior que nos permita fluir
con nuestro día a día y con las vicisitudes y las experiencias que vamos teniendo, por supuesto, a cada instante. Bien, bien, o sea, está todo relacionado. O sea, literalmente cada partecita del cuerpo tiene que ver con la otra. ¿Eso sería? Así es, tal cual. Cada parte está ligada de alguna manera en un tejido, en una urdimbre mayor, y esa red que nos constituye a nivel individual es la misma red que nos constituye a nivel social. Es decir, que la raza humana está completamente interconectada. Cuando Ken Keyes habló del centésimo mono y nos dijo que cuando se logra una masa crítica, un número determinado de individuos de una población que generan una acción determinada o una habilidad o un talento, el resto de la población, aunque no haya estado en contacto con esa pequeña porción, ya desarrolla esa misma habilidad. Eso es una muestra clara de que nos estamos interconectando continuamente. Taylor de Chardin lo hablaba muy bellamente cuando hablaba de la noosfera o la esfera de comunicación a través de la conciencia. Somos seres que estamos conscientemente conectados y precisamente cuando surge la enfermedad, muchas veces lo que está ocurriendo es precisamente una alteración en la comunicación que hizo que no se interpretaran adecuadamente las señales y que eso fuera traducido luego como un síntoma o un signo. Bien, qué interesante. Qué interesante. Y ahí me meto un poquito más a fondo. Otro título, a ver, para preguntarte, que tiene que ver con esto. En breves palabras, una emoción, ya me meto en más lo profundo, ¿qué pasa en el cuerpo cuando sentimos algo? Eso es lo que me pregunto siempre. ¿Qué pasa? O sea, tengo una emoción. ¿Qué pasa en el cuerpo? Así de una manera simple. ¿Qué pasa? Bien, eso me parece bien interesante esa pregunta, porque mira, emotion es energía en movimiento. Partamos de eso, de que somos seres energéticos. Cada célula está en continuo intercambio de iones positivos y negativos a través de la membrana celular, que eso genera una potencial de menos 75 milivoltios. Nos lo enseñaron en nuestras clases de fisiología cuando estábamos en la formación médica. Pero si tú sumas los trillones de células que hay en nuestro cuerpo, pues finalmente se está formando es una gran batería y alrededor de esa gran batería se genera un campo electromagnético que es el portador de toda la información. Dicho de otra manera, una emoción es una información que estamos procesando de una u otra forma y que se va a traducir luego a que haya cambios en toda nuestra corporalidad, porque las enzimas, las sustancias que se producen, las hormonas, todas estas cosas que estamos en continua producción empiezan a establecer un diálogo en otros patrones frecuenciales. Y eso implica entonces que alcancemos ese equilibrio del que hablábamos ahora. Así que una emoción puede marcar profundamente nuestra fisiología, la forma en que nuestro cuerpo se comporta frente a todas las eventualidades que vamos manejando día a día. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, hablando, ya que me tocaste ese tema, en breves palabras, yo todo en breves palabras te lo digo, ¿viste? Pero hablamos de energía, hablamos de emociones. Entonces, en breves palabras, cuerpo y energía. Justamente tenía esto en mi mente de decir, ¿cómo tener más energía? Porque entiendo que vos me decís, bueno, una emoción es energía en movimiento. Entonces, ¿tiene que ver con la energía que tenemos el día a día, nuestro estado emocional? Evidentemente, nosotros tenemos tres esferas muy importantes que cuidar. Lo primero, nuestro cuerpo físico. Segundo, nuestro cuerpo emocional y el cuerpo mental o el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, ese cuerpo físico necesita unas normas mínimas para que procese y, digamos, metabolice de manera adecuada esa energía. Eso, por supuesto, está ligado a una buena alimentación, a un buen nivel de ejercicio, a unos buenos ciclos del sueño y aún a un buen cuidado de nuestro aspecto personal. Así que esa imagen que nos devuelve el espejo debe generar una sonrisa en nosotros para que en Bien, verdad contemos con una buena energía y eso ya sería tremendamente claro para nuestro ser. Entender que nos alimentamos de esa sonrisa significa que estamos en ese equilibrio, pero lo propio ocurre a nivel emocional y mental. Cuando tú tratas de ser una productora de emociones positivas y afirmativas,
pues realmente lo que estás haciendo es permitiendo que esa energía se distribuya por todo tu ser y logres encontrar eso que pretendías en el diálogo perfecto. Esas emociones entonces están haciendo que, por supuesto, esa esfera de nuestro ser empiece a manifestarse de una manera armónica con su entorno y empiece a entender que más allá de los genes existe una información epigenética que nos está llevando a comprender que en nosotros está esa posibilidad también. Bien, y ya que Y nombraste, sí, pero no, continúa, perdón. Y en el aspecto, en el aspecto mental, entonces, obviamente está también la construcción de las ideas como deben ser, y esa construcción de las ideas entonces nos está llevando a que nosotros realmente empecemos a entender que somos dueños de nuestros pensamientos, que si lo Sí, somos debemos reconocer aquellos pensamientos negativos y cambiarlos nuevamente por positivos y afirmativos. Y una vez entendido esto, que nunca perdamos la capacidad de sorprendernos. Es decir, que ese niño amo. interior que habita en nosotros, ese que goza, ese que disfruta de cada instante, realmente se manifieste de una manera fluida, tranquila y siempre con la intención de conocer un poco más y más y por supuesto hacer que los ojos se eleven al alma y que empecemos a dilatar nuestras pupilas en señal de que estamos admirados, en señal de que esos seres de luz que somos interpretan perfectamente que la luz comienza a través de esas ideas o pensamientos. Me encanta lo que decís y mientras hablas se me ocurren tantas cosas, así que digo un par que pensaba mientras, ¿no? Por un lado, esto de los pensamientos, qué interesante ver que justamente creo que cuando uno puede ver algo, es decir, yo observo mis pensamientos y ahí nos damos cuenta que no somos nuestros pensamientos, ¿no? O sea, somos un todo y pensamos diariamente un millón de cosas, pero qué bueno es cuando logramos, cuando uno intenta lograr como diferenciarse, ¿no? Del pensamiento. Bueno, es un pensamiento que tengo, lo tomo, ¿qué hago con ese pensamiento, no? Lo tomo o lo observo, intento cambiarlo. Eso se me venía a la mente que me parece súper Pues cada interesante. uno de esos, Sí, perfecto, sí. Cada uno de esos pensamientos, Julia, está haciendo que se genere un movimiento en nosotros, en todas esas esferas que estábamos mencionando. Observar los pensamientos es una buena disciplina, es un buen hábito, porque nos va haciendo comprender que esos pensamientos, insisto, están ocupando un instante propicio de nuestras vidas, pero ojalá fuéramos conscientes de ellos, porque hasta en un 95% repetimos pensamientos inútiles y que no crean para nada ninguna otra cosa completamente distinta. Es total. decir, que si empezáramos a hacernos conscientes y nos adueñáramos de esos pensamientos, posiblemente ese porcentaje del 5% restante sería acrecentado y de esa manera entonces nuestros actos serían respuesta precisamente a un pensamiento que se ha concientizado, que genera un movimiento interior y que ese movimiento interior puede inclusive cambiar nuestro destino, porque en cada acto que estamos teniendo hay una respuesta a una emoción que partió de un pensamiento o una idea Total. determinada. Eso es, para mí es tan interesante también eso, decir, a ver, pensamiento-emoción, es conectado, es como un loop. Pienso algo, siento algo, pienso algo, es como totalmente que se van retroalimentando, ¿no? Entonces, ya cuando uno logra ver el pensamiento, siento que es un paso enorme, ¿no? Decir, o lo vi. Así Si me es. gusta o no me gusta, después veo lo que hago. Pero ya observarlo es un montón de información, ¿no? Porque puedo elegir. Mira, cada información está generando una cosa muy especial. Por física elemental, cuando hay una corriente eléctrica, siempre va a haber una corriente magnética perpendicular. Es Bien. decir, que lo electromagnético no puede separarse. Y lo eléctrico en este caso son nuestros pensamientos, pero lo magnético son nuestros sentimientos. Eso Mm, significa que nuestros pensamientos acompañados de un sentimiento forman una fuerza tremendamente potente que es capaz de cambiar toda la realidad e inscribirse en nuestro cuerpo físico. Apenas ahora cuando estás hablando y yo te oigo ese acento así un poco, ¿no? Yo me transporto a Buenos Aires y en ese momento estoy recordando alguna me conferencia de algún seminario que dicté así y en ese momento, fíjate Julia, cambia por completo mi fisiología. Sí,
momento yo me puedo ir a un escenario donde vi en Señor Tango cómo la gente bailaba su tango y armónicamente generaba eso. Y mira, eso llega apenas cuando escucho un tono específico de tu Me voz, cuando encanta. escucho unas palabras e inmediatamente mi hipocampo, mi amígdala se alimentan en ese momento a nivel cerebral y generan una respuesta que va a cambiar por completo el panorama. Ay, qué lindo. O sea, hablaría horas de estos temas. Me encanta porque... Y esto tan interesante, sumo, ¿no? Esto es como una charla así fluida. De esto que la mente no difiere realidad de imaginario, ¿no? Entonces, uno con el estado emocional, con un pensamiento, que eso me encanta, decir, a ver, pensamos cosas lindas que nos hagan bien. Yo sumo ahí el tema del entorno, que para mí es un factor enorme, ¿no? Como, bueno, el entorno puede reactivar también esos estados emocionales, ¿no? Desde las fotografías, desde las texturas, bueno, de todo. Entonces, si uno es como que le vamos dando mensajes a nuestro cuerpo de, mira, estoy bien porque me acordé de esto, me siento bien, estoy feliz, y poco a poco vamos alimentando y potenciando esas emociones, es muy poderoso. Me imagino, vos Es me dirás. es tremendamente poderoso, Julia, porque lo que está ocurriendo es lo que mencionabas. El cerebro y la mente subconsciente no distinguen de lo real y lo ficticio. Es Amo. decir, el solo hecho de que el ejemplo que nos ponen siempre tú evoques la imagen del limoncito y las gotas que están cayendo a tu paladar en ese momento, empiezas a salivar, eso no lo está diferenciando el subconsciente y simplemente dice, hay una información que se llama gotas de limón, igual salivar e igual Mm, degustar esas gotas de limón. Pues asimismo, entonces, nosotros vamos fabricando a partir del entorno una cantidad de pensamientos, de ideas, de emociones, y lo más importante es eso, que entendamos que somos nosotros los que fabricamos ese entorno. Es decir, nosotros vemos un entorno determinado. Yo aquí mismo tengo un paisaje ahora mismo tremendamente espectacular, pero yo decido con qué ojos lo miro. Lo puedo mirar total. con ojos de tristeza y de fatiga porque me ocurrió alguna cosa, o lo puedo mirar con ojos de esperanza e ilusión y disipa por completo todo ese panorama que se me dibuja al frente. Entonces yo voy poniendo los matices, voy poniendo el colorido, voy poniendo inclusive toda esa combinación en la paleta de colores a través de nuestras experiencias y pinto ese lienzo en blanco que es nuestra vida a partir de experiencias previas. ¿Qué ocurre? Que aquí entonces tú evocas sentimientos, emociones y vivencias anteriores que tuvieron un significado determinado y que por alguna circunstancia hoy que estás viviendo algo parecido, inmediatamente al evocarlo se renueva por completo esa fisiología y sucede que se desfilan por nuestra mente lo que se conoce como los engramas, que son unas especies de recuadros como los de una película que va Sí. proyectándose en la pantalla de nuestra mente para generar un efecto específico. Así que acabas de mencionar una cosa fundamental y es que somos nosotros los hacedores de ese entorno. Depende de nuestra visión el significado que obtengamos y la respuesta que nuestro cuerpo nos regale. Me encanta porque eso es poder, es decir, con qué anteojos ves la vida, ¿no? Es el poder que tiene cada uno, porque es decisión nuestra y me encanta motivar ahí. Tengo otra pregunta, porque tengo una lista de un montón de preguntas y te voy a seguir preguntando ya que te tenemos acá. Mira esto, síntomas como mensajes del cuerpo. ¿Cómo expresa el cuerpo las emociones? ¿Qué me podés contar de esa duda que tengo y me gustaría escucharte? Mira, el cuerpo habla. Y eso es muy 100%. especial. Cuando yo digo el cuerpo habla, es que el cuerpo busca la manifestación específica para tratar de contarte cómo se siente ante una determinada situación. Me explico y pongamos un ejemplo. Tú sientes que cometiste un acto indebido, lo que los españoles llaman una guarrada. Venga, que has cometido una guarrada, ¿eh? Nosotros aquí le decimos más grosero, así que no te voy a repetir cómo lo llamamos nosotros Por aquí, favor, no. pero lo cierto, lo cierto es que esa guarrada, si lo miras en términos de nuestro cuerpo, es, digamos, como esas sustancias de desecho que se almacenan Ok, en nuestro cuerpo a nivel del intestino grueso, del colon. Por lo tanto, cuando tú ok. cometes algo inadecuado y te sientes mal con lo que hiciste, pues es muy factible que el cuerpo se exprese a través de un colon irritable o de una colitis ulcerativa o algo semejante. O, por ejemplo, si estás manejando mucho tus apegos
Cada uno de estos síntomas está en relación con alguno de nuestros centros o chakras principales en el cuerpo. Y esos centros entonces tienen una manifestación específica. Si hablo de los apegos, hablo del plexo solar, que tiene que ver con el páncreas, que tiene que ver con el Ok. hígado, con la vesícula, con el intestino delgado, con el vaso. Y por supuesto, entonces, si no los proceso de manera adecuada, es posible que yo tenga una gastritis o una pancreatitis o una alteración en la absorción de los nutrientes. Es decir, ese cuerpo entonces interpreta esto aquí. O, por ejemplo, una mujer que, digamos, fue víctima de un engaño de su pareja, es muy probable que su seno derecho, que es el que tiene que ver en relación con esa persona que la acompaña, con la pareja, pues entonces empiece a manifestarse y en un principio puede generar fibroadenomas, pero terminar fácilmente en un cáncer de mama. Es decir, que cada síntoma, cada Mm. signo se está inscribiendo en nuestro cuerpo de acuerdo a la manera en que lo escuchamos y a la que despertamos nuestra emocionalidad interior para producir una respuesta específica. Bien, 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 qué interesante. ¿Y del estrés? Pues mientras te escucho, a mí el estrés es algo que me afecta un montón, por eso creo que lo estudio tanto y lo trabajo, porque bueno, cuando a uno le afecta, ¿no? ¿Qué me puedes contar? Esto no estaba en mi lista de preguntas, pero es espontáneo. ¿Qué me puedes contar del estrés y cómo el cuerpo, yo sé, o sea, digo, sé por experiencia propia cómo el cuerpo me habló con el tema del estrés, y es muy sabio el cuerpo, muy, muy sabio. Pero bueno, ¿qué me puedes contar vos un poquito más de Mira, esto? lo primero es que a mí me encanta que lo hagas de esa manera espontánea, porque yo te veo aquí, veo brillar tus ojitos y me encanta porque estoy viendo una niña que se emociona y que se entusiasma y eso significa estamos disfrutando este momento y la vida se hizo Total, es la para idea. disfrutar. Cuando Hans Selye describió el término estrés, él habló de un euestrés. El sufijo eu significa normal. Si yo te Mm, digo estás eutiroidea, significa tu tiroides está normal. Entonces, ese euestrés es un estrés deseable que te permite reaccionar frente a determinadas circunstancias. Si en un momento determinado ves que se te va a venir un coche encima, pues entonces tú tienes la posibilidad a través de ese euestrés de reaccionar y saltar para evitar el ser atropellado. Pues bien, cuando ya ese euestrés pasa a ser un estrés continuo y programado, es decir, cuando casi se convierte en un hábito, ya en cambio las suprarrenales, que son esas glándulas que como el nombre lo dicen, están encima de los riñones, empiezan a liberar todas las hormonas del estrés, el ACTH, el cortisol, la adrenalina, y eso entonces empieza a generar un estado inflamatorio en el cuerpo. Prácticamente todas las enfermedades que vivimos hoy tienen que ver con la inflamación. Cuando tú sí, hablas de una neuroarquitectura, no solamente estás hablando de un espacio físico, sino de cómo lo percibe tu cuerpo frente a ese entorno es y eso. cómo entonces se dibuja en tu cuerpo esa información y cómo la asume de una manera favorable o no, de acuerdo a lo que represente en su estado el bienestar que representaba una determinada imagen, un determinado recuadro en esa película de la vida. Así que el estrés es algo que no podemos evitar, pero sí dosificar. Y obviamente hay Total. muchas metodologías para dominar el estrés, la meditación, el yoga, el ejercicio. El solo ejercicio como hábito, como rutina diaria puede ser maravilloso porque empiezas a liberar endorfinas, que son sustancias del placer que no se mezclan con las sustancias del estrés. Es decir, Bien. a mayor cantidad de endorfinas, menor cantidad de hormonas del estrés. Es que todo en la vida está en el equilibrio, ¿no? Por lo menos cada uno habla de su experiencia personal. Quizás hay veces que es, bueno, no sé cómo manejar el estrés, ok, pero sé cómo ayudarme a sentirme mejor y ya por default el cuerpo va acomodando lo otro, ¿no? Lo mismo con la arquitectura, dice, bueno, a ver, si por 10 minutos el espacio te provoca emociones placenteras, va a ayudar a que el cuerpo logre estar en un mejor estado, ¿no? Es como, tampoco ir a los extremos. Claro, Va, que a mí me pasa a veces que soy extremista con eso. Bueno, equilibrio. mira, ahí acabas de decir una palabra clave o dos palabras claves, emociones placenteras. Amo, Cuando sí, existe un placer en lo que estás haciendo, significa que tu cuerpo libera dopamina, libera bien. serotonina, libera oxitocina, moléculas de la pasión, de la felicidad y de los vínculos respectivamente. Y entonces cada una de esas moléculas te está invitando a que interpretes esa situación determinada
de una manera completamente distinta y vuelvas a pintar con la paleta de colores, lo que decíamos ahora, esa experiencia nueva que representa para ti. Me Así que encanta. esas emociones placenteras son fundamentales porque son las que te permiten a ti crear nuevos hábitos. Si un Total. hábito no va acompañado de una emoción placentera, es muy probable que desaparezca en muy corto tiempo y entonces ya no logres hacer lo que estabas buscando. Me encanta. ¿Y sabes? A ver qué opinas de esto, pero siento que muchas veces nos pasa que decimos quiero cambiar algo, nos quiero dominar el estrés o quiero, no sé, cambiar lo que fuese, y se nos complica porque no sabemos cómo hacerlo. O sea, a veces es difícil el camino para cambiar y muchas veces es más fácil decir, a ver, cambio la mirada, ¿cómo me siento mejor? Y después lo otro, ¿no? Como decir, quizás no es tanto focalizar en cómo cambiar lo que quiero cambiar y que no me hace bien, y sino potenciar lo que sí me hace bien, ¿no? Es como quizás ese es el cambio de mirada. Es tal cual, es tal como lo estás describiendo. Mira, cuando el cambio aparentemente es muy grande, tú tienes que empezar por pequeños cambios. No se te olvide que un viaje de millas comienza con el primer paso Me y encanta ese esa paso que frase. das inicialmente, eso está haciendo que entonces tú empieces a decir y a vanagloriarte, a felicitarte porque lograste una Eso, pequeña cosa, pero a su vez esa pequeña cosa es el impulso para que vayas formando conectores y esos conectores hacen que desarrolles un nuevo hábito y detrás de ese otro y otro y se genera una especie de efecto dominó que te va llevando total. a que cada vez vayas conquistando eso que llamamos la perfección a nivel de nuestra vida, entendiendo la perfección de otra manera, sabiendo que Sí. tenemos además el deber de equivocarnos porque eso significa que lo interpretamos de manera adecuada y que de esta forma entonces también por lo menos mostramos que hicimos el intento. Así que eso es lo que implica ese cambio, dar un Bien, primer paso y felicitarse por eso para poder seguir avanzando. me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, si te digo esto ahora, así lo que se te venga a la mente, un dato random que pocos saben sobre el cuerpo, un dato así. No te entiendo muy bien la pregunta, no sé Voy de vuelta, voy de qué vuelta. Un interpretas como dato, un dato random. un dato así como que, a ver, de curiosidad del cuerpo, que os digas, esto es algo muy interesante del cuerpo, que les puedo contar y que no muchos Ya, saben quizás. ya, perfecto. Mira, lo primero es entender, a mí eso siempre me ha maravillado, que tenemos 100.000 millones de neuronas y se calcula que nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Es decir, es el reflejo de lo macro en lo micro y es entender que allí empiezan a generarse no causalidades, no casualidades, perdón, sino causalidades. Me Lo que encanta. estamos haciendo es entender que todo está relacionado con todo, pero si tú piensas, cada una de esas neuronas tiene la posibilidad de establecer hasta 10.000 conexiones más y eso significa que en lugar de 100.000 millones de neuronas tenemos 100.000 billones de conexiones y eso implica que la capacidad a nivel cerebral es absolutamente infinita. Nuestra capacidad de estar creando y rediseñando nuestra vida implica entonces que logremos a través de un pensamiento, de una emoción adecuada, cambiar incluso la expresión de nuestros genes. A mí eso me parece absolutamente fantástico porque siempre nos escudamos en que somos como somos porque lo heredamos y resulta que podemos cambiar perfectamente eso que heredamos y la expresión de esos genes a partir de un pensamiento o una idea adecuadas. A eso me encanta. Y eso tiene que ver con la epigenética, con la Esa es la neuroplasticidad, epigenética. ¿no? Esa es la epigenética. Bien. Epigenética es lo que está por encima de los genes. Es decir, tú puedes haber generado un gen que implique la hipertensión, ¿sí? Mm, Pero ¿de qué depende que ese gen se exprese o no? Del entorno que estás ocupando, que básicamente se refiere a la epigenética. Si estás en un entorno amable, liberando el estrés, conectada con la naturaleza, entendiendo que vale la pena hacer la pausa, entendiendo también que la vida es cuestión de ritmos y de pausas, entendiendo que la conectividad con los otros seres es algo fundamental, es muy posible que ese gen de la hipertensión nunca se exprese en ti a pesar de que venía en tu código genético, pero hubo algo que cubrió ese gen para que no se expresara. Y a ah, me su vez, encanta eso. cada vez que tienes una acción como esas, se alargan unas estructuras en los cromosomas que se llaman los telómeros, que te van a llevar a que tengas una vida más prolongada, pero de mayor calidad.
Y con esta idea que decís, se me viene así también espontáneamente una pregunta. Hablamos de que estamos constantemente en estados inflamatorios, ¿no? La mayoría de nosotros por estrés, por mala alimentación, bueno, determinadas causas. Ahora, yo me pregunto, ¿podemos aliviar ese, digamos, a ver, si uno, con esto que dijiste recién, actividades placenteras, emociones placenteras, bueno, un montón de factores que nos hagan bien, por más de que tengamos el cuerpo un poco inflamado a otras causas, ¿eso se equipara? O sea, ¿ayuda a nivel inflamación celular? Sin duda que sí. Mira, casi podría decirte que no existe una enfermedad que no curse con un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. Y esa inflamación generalmente es derivada de la producción de cortisol en nuestro cuerpo y el cortisol está siempre reflejando un estado de amenaza interior, o por lo menos que así lo percibimos. Eso hace que se generen iones positivos, cargas positivas en nuestro cuerpo, los famosos radicales libres que deben ser neutralizados. Tú los puedes neutralizar de muchas formas, teniendo en cuenta la esfera que está, digamos que tocando esto en lo profundo. Si es en tu cuerpo físico, entonces con un buen nivel de ejercicio, con una buena alimentación, ojo, con un buen nivel del sueño. El insomnio Mm, prolongado sí. genera un porcentaje sumamente alto de los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Pero si en cambio sientes que está tocando tu esfera emocional, es el momento en que evoluciones con tus emociones, que pases del miedo a la prudencia, que pases de la ira al autorreconocimiento y la autovaloración, que pases de la alegría que se desborda en manía a un estado de bienaventuranza y plenitud, que Bien. pases de obsesiones a consagraciones y que pases de tristeza a serenidad y calma. Cuando tú evolucionas a través de tus emociones, estás encontrando ese estado de perfecta armonía. Bien, me encanta y tengo una más para ir cerrando ya. Entonces, a ver, me pongo del otro lado a ver si piensan igual que yo los que están ahí. Si uno tiene un estado de cuerpo, por ejemplo, con inflamación, tenés el cortisol alto, pero vos todo el tiempo en tu día vas potenciando actividades que te hacen muy bien. Pero igualmente en los estudios sale que el cortisol está alto. ¿Ese cuerpo igual está en equilibrio? Es decir, tiene el estrés o el cortisol o otro tipo de inflamación, pero sin embargo es un cuerpo que todo el tiempo tiene emociones placenteras. ¿Ayuda o no alcanza? O señora, esto no alcanza, igual hay que bajar el cortisol. Claro que sí alcanza. Si tú Bien. produces suficientes moléculas de la pasión, de la alegría, de la capacidad de conectarte con otros seres humanos, de la capacidad de producir placer con lo que estás haciendo y de reflejar en cada acción que estás haciendo en tu día a día una sensación que en verdad te llene de regocijo y de júbilo interior, eso hace que empiece a disminuir la cantidad de cortisol circulante. Ojo, porque Bien. tú puedes producir cortisol, pero si no está circulando, pues digamos que está modulado. Y entonces era Ok. lo que decíamos, en la medida en que aumentan aquellas otras sustancias, empieza a disminuir el cortisol circulante y por lo tanto no se va a expresar y no se va a manifestar como una patología determinada. Me encanta. Y ya me encanta lo que charlamos. Nos quedan 2 minutos. Así que voy a hacerte la última pregunta para cerrar, que me parece que el combo de esta entrevista es decir, cambiar la mirada, ¿no? O sea, en vez de cambiar, focalizar en lo que quiero cambiar, bueno, ¿qué es lo que me hace bien? Y para terminar, para ir terminando, a ver, así un consejo que nos puedas dejarnos, aunque sea uno, para ayudarnos a estar mejor, más sanos, más felices de cuerpo y de mente. Si te pregunto uno que se te venga a la mente, Bueno, pues anotamos. entonces aprovechemos esa palabrita que utilizaste y es la posición del observador. La física cuántica nos dice hoy de manera moderna que las cosas dependen de la posición del observador, es decir, que el observador crea lo observado. Imagina Mm. tú que en este momento tienes ahí un paisaje en calma, estás viendo en este momento el mar, las olas que golpean Sí, contra sí, la estoy ahí. playa, es un día soleado, esas palmeras se mueven y danzan deliciosamente y tú empiezas a respirar y a sentir el aroma de ese sitio donde estás ahora, acompañado probablemente con una persona que de mucho agrado para Sí, ti y empiezas a escuchar la música de ese entorno. Fíjate, en este momento no lo estás, pero lo estás creando y lo estás viviendo tal cual. sí.
Y eso solo, la capacidad de crear implica empezar a creer. Es decir, Bien. que cuando creamos, creemos y también cuando creemos, creamos. Es un camino de doble vía. Eso solo, la posibilidad de que ese observador cambie el panorama es suficiente para que empieces a vivir en un estado armónico de integridad y coherencia interior. Y eso hace que, en síntesis, puedas ser feliz. Me encanta y me deja con inspiración. Me encanta, Alejandro, me encanta. Qué Así que, rico. y buenísimo escuchar esto, ¿no? Y potenciarnos entre todos bueno, ayudarnos a estar mejor, que es lo que todos buscamos en esta vida, ¿no? Es finalmente eso. Vinimos a habitar en un paraíso, pero de nosotros depende que en verdad descubramos el paraíso en todo lo que está enfrente nuestro y de que cada acto que estamos haciendo esté en relación con esa posibilidad de disfrutar, de gozar y de seguir entendiendo que somos seres privilegiados, que vinimos a ocupar a través de esta experiencia espiritual en nuestro cuerpo físico una posibilidad maravillosa de entender que la vida es un presente. Alejandro, gracias, mil millones de gracias por tus palabras, por esta entrevista. Te agradecemos todos, me imagino del otro lado, fue un placer escucharte y bueno, a los que están ahí, espero verlos en el próximo episodio y seguramente otro juntos, ¿no? Bien, un abrazo para ti, yo feliz de que me hayas invitado, un saludo a toda tu tribu. Un beso enorme para todos.